きな人でもお店のお客Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de Fantasmagoría desde el más allá. Seguimos adelante con este primer día del festival. Recordemos que para este año tendremos la edición virtual, totalmente virtual. La tercera edición, que era sobre muertos vivientes, se aplazó para el 2021, pero en esta nueva normalidad estamos a tope pues con mucho contenido para esta edición especial pues que hemos preparado especialmente pues para los aficionados al terror y al cine de género. Comenzaremos entonces con la charla Amarillo Profundo, el legado del giallo italiano. Mi nombre es Vincent Gil, soy uno de los miembros pues, de Fantasmagoría, y digamos que vamos a centrar esta charla en uno de mis subgéneros de terror favoritos de toda la vida, y un subgénero que ha influenciado a muchas generaciones, tanto de aficionados al cine de terror y al cine de género, como a realizadores, por ejemplo, que se influenciaron bastante, copiaron u homenajean pues muchos elementos incluso del giallo, e incluso hoy en día pues se ve pues como el legado que ha generado este gran subgénero de terror que surgió en Italia en la década de los 60. Vamos a hacer un repaso general por toda la influencia que tuvo, las características principales, el legado que tiene, pues mencionar que recibe el nombre giallo, que es amarillo en italiano. Y más adelante en la charla pues vamos a ver por qué específicamente. Entonces yo creo que comencemos de una vez porque es un tema bastante amplio, muy interesante. Entonces vamos a ello. Bueno, vamos a ir viendo entonces 5 capítulos, que fue como organicé entonces la charla, pasando por la influencia, luego los orígenes de por qué o cómo surgió pues el subgénero en Italia, luego las principales características, los íconos y referentes, que son los principales personajes relacionados al subgénero desde distintos campos, y el declive y el legado, pues, sobre todo en la década de los 70s, y al final de la charla, pues, leeremos los comentarios, las sugerencias y lo que les parezca, pues, este subgénero, y para los que lo conocen y para los que no lo conocen. Entonces, comencemos. Sí, vamos a comenzar entonces con la influencia literaria y cinematográfica, que es bastante marcada, y digamos que también hay varias fuentes y narrativas que influenciaron directamente pues el giallo. Entonces, la primera de ellas es la novela policíaca, creada por el maestro pues Edgar Allan Poe en 1849 con su relato Los crímenes de la calle Morgue. Recordemos pues Poe, que fue un gran crítico, periodista, poeta y escritor estadounidense que tuvo su principal trabajo pues en el relato corto, en los cuentos, y con este cuento entonces crea el relato
eh, el relato pues de novela policíaca. Entonces crea el detective Antoine Dupin, que digamos es el primer detective desde la ficción que empieza con el tema de la deducción. Empiezan a surgir elementos ya característicos posteriormente que se convertirán pues como en canon, como un caso a resolver, hay un asesinato, y el detective entonces usa esos elementos de deducción para resolver dicho caso. Y el trabajo de Poe influencia pues a muchas personas en muchos campos, entre ellos otros escritores pues como Sir Arthur Conan Doyle o Agatha Christie. Ambos continúan con esa exploración, con esa narrativa policíaca. Conan Doyle crea el personaje pues, de Sherlock Holmes, que continúa con esa exploración de la deducción. Y con Agatha Christie se instaura todavía más y más profundamente el tema o la narrativa del whodunit, que recordemos se centra en que hay muchos sospechosos, hay un caso, el detective trata de resolver lo que está sucediendo al mismo tiempo que el mismo espectador o el mismo lector, pues en este caso. Entonces, digamos que influencian a muchas generaciones que estarían por venir, a muchos autores que empiezan a instaurar más y a profundizar más en el canon pues ya creado con la novela policíaca. Otra influencia directa para el giallo son las revistas pulp. Digamos que en la década de los 20, 30, 40 y 50 los cómics y las revistas son bastante populares, son realizados de manera barata, como con las dime novels o las penny dreadfuls, y en un inicio eran más centradas en historias sobre soldados o sobre historias del oeste, pero a medida que pasa el tiempo se van involucrando tramas y géneros pues distintos como la ciencia ficción, también el western, el terror, la fantasía, y dentro de ello también el relato detectivesco, y sobre todo pues el misterio también. Entonces recuerdan revistas como Amazing Stories, Weird Tales, o series pues como Black Mask, o sobre todo Hard Boiled, que digamos marcan como un hito en ese sentido de esa narrativa de misterio, que influenciará pues también muchos elementos que estarían por venir en distintos formatos. Entonces, se continúa con mucha de la exploración que se desarrolló con el relato detectivesco, con la novela policíaca. Siguen los detectives, en este caso con un tono más sombrío, e incluso pues las tramas empiezan a ser más cruentas, hay violencia extrema, incluso a veces sexo explícito. Insurge también, por ejemplo, el elemento de la femme fatale, que es un personaje arquetípico dentro del relato detectivesco, que es una mujer que induce al crimen al protagonista, que suele ser el detective, que también suele ser como un detective perdedor. Entonces influencia de manera directa pues en ese sentido. Bueno, otra gran influencia es la novela negra. Es la novela negra, digamos que tiene incidencia, una conexión directa, pues como lo decía, con las revistas pulp. De hecho, algunos autores de las revistas pulp como Dashiell Hammett se pasan a la novela negra. Y es un formato que entrando fuerte, pues, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, y empieza a ampliar todavía más todos esos elementos de los que hemos venido hablando. Entonces está la presencia del crimen, los detectives entonces sí, siguen siendo pues como perdedores, hay un tono bastante sombrío y pesimista, son moralmente ambiguos en algunos casos incluso, y todo está manejado como por las emociones. Bueno, también se continúa con el elemento de la femme fatale y con el tono sombrío pues que ya estaba mencionando. Bueno, y se rescatan pues autores, son bastantes pues, pero entre los más principales son James M. McCain, Dashiell Hammett, que venía de las revistas pulp, o Raymond Chandler, que empiezan a marcar pues como un hito en ese sentido. Bueno, y pasamos a un director icónico, un maestro del cine en general, que influencia a muchos directores, incluso hoy en día, y sus películas que
que se adentraban en el suspenso, que era un elemento pues que manejaba con alta destreza, con experticia. Y por ejemplo películas puntuales como Rebecca, Rear Window, Vértigo, El hombre que sabía demasiado, o The Man Who Knew Too Much, o Psycho, Psicosis sobre todo, que ahorita hablo un poquito más de ella, marcan pues como muchos elementos que ahorita vamos a ver con respecto a las características principales del giallo. Con Rebecca hay paranoia, sufrimiento de la protagonista. En Vértigo está el desdoblamiento de la personalidad. Rear Window también influencia, pues, por ejemplo, a Brian De Palma, que también bebe mucho del giallo, y con el elemento, pues, por ejemplo, del peeping tom o bullerista. El hombre que sabía demasiado también influencia de manera directa con el primer giallo, del que más adelante también hablaremos, con el propio título de la película. Y Psicosis, ahorita vamos a ver más concretamente pues cómo influencia el giallo italiano. Entonces Hitchcock se vuelve pues como todo un referente para todas esas generaciones que se adentrarían en el giallo en los 60s. Y otro gran director que suele ser como que suele pasar desapercibido, no suele ser tan conocido, y es una especie de Hitchcock francés, y es un gran director que tuvo un gran talento, es Henry Georges Clouzot, que también manejaba con maestría pues el elemento del suspenso, el misterio, y las puestas en escena eran elegantes, al igual que con Hitchcock pues también. Y por ejemplo películas como Les Diaboliques es genial. Esa última secuencia también es como muy cercana a lo que uno ve por ejemplo en La ragazza ci sapeva troppo de Mario Bava. Y en varios elementos pues del giallo. Le Corbusier también maneja el misterio, el whodunit en varios crímenes que están sucediendo en un pueblo rural, y hay alguien que está investigando pues lo que está sucediendo. Entonces también recogen esos elementos pues del relato detectivesco, y les aportan pues como ese manejo del suspenso, la puesta en escena elegante y estilizada. Y por ejemplo ahí ven también un fotograma abajo que es de un proyecto inacabado pues de Clouzot, que por lo que parecía también era como una especie de giallo casi, por la manera en que estaba manejada la saturación de los colores desde la iluminación, por ejemplo, que lastimosamente fue pues un proyecto que no logró terminar Clouzot. Bueno, entonces pasamos a otro de los grandes referentes para que emergiera el giallo. Esta vez pasamos entonces a algo más cinematográfico. Estábamos revisando algunos elementos desde la literatura, entonces vamos a revisar desde el cine, que empezamos pues con estos directores de los que ya hablamos. Entonces el film noir o el cine negro pues obviamente bebe directamente de la novela negra. De hecho muchos autores de la novela negra empiezan a escribir guiones en Hollywood para muchas películas de cine negro, y se conserva la esencia pues de la novela negra, la presencia de los detectives, la femme fatale, pero sumándose el estilo técnico bastante cuidado, con el manejo de sombras que también toman como influencia el expresionismo alemán, y es un estilo técnico pues que impacta visualmente desde los 50s, y con influencia también directa desde el cine del cine de gángsters de los 30s en Hollywood también. Las tramas siguen siendo pesimistas. Digamos que después de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, el cine comienza a distanciarse un poco de los finales felices, de las historias más típicas y convencionales, de los héroes también más típicos, por ejemplo de los westerns o de los musicales, que son tramas más para generar espectáculo. Aquí ya se torna todo más realista, más sombrío, y empieza a ser también más adulto, y el público también está pendiente y acepta más fácil ese tipo de contenidos luego de esos sucesos pues históricos de la época. Y obviamente está la presencia del crimen pues en todas estas películas, que más adelante también veremos un poco algunas más puntuales. Bueno, que aquí las vamos a ver pues en esta diapositiva. Entonces, el cine negro, digamos que impacta de manera contundente en Europa. De hecho, hay varias ramificaciones pues que surgen por distintos países de Europa. El primero de ellos es en Francia, y es el popular polar francés, que es otro gran movimiento dentro del cine negro,
que no tiene tanta relación directa con el giallo, pero digamos que es como otra exploración distinta a esa influencia primaria que es el cine negro en general. Y películas importantes pues como la que ven ahí, que es A Prince of Leigh, o Purple Moon. Bueno, y en Italia, en la década de los 70 surgen varios movimientos o subgéneros y géneros pues que van a marcar una pauta y que rompen con lo establecido, porque digamos que el cine hasta ese momento, luego de la reconstrucción y la industria emergente después de la Segunda Guerra Mundial y de la destrucción, empieza el movimiento neorrealista, el neorrealismo italiano, que no tenía tanto cuidado por lo técnico, se centraba más en los guiones y en mostrar pues como tramas realistas al 100%. Digamos que en los 70 surgen y desde los 60 surgen nuevas generaciones que rompen con eso, yéndose más hacia la ficción, con estilos técnicos cuidados y con argumentos ya más violentos, con erotismo y muchos elementos pues, que rompen con lo que se venía trabajando en el cine en Italia. Y como decía, entonces en los 70 surgen varios subgéneros como el spaghetti western, también el macaroni combat, el giallo, pues por supuesto que es el tema central de hoy, o el eurocrimen, también conocido como policiotesco, que digamos que es el que menos tiene relación directa con el giallo y eso que es también de Italia, pues porque digamos que es una rama del cine negro que se centra más en la acción, pero digamos que bebe mucho también de esas tramas policíacas. Bueno, y hay otro director entonces que impacta de manera directa, sobre todo en un director que va a ser relevante para el giallo italiano, que es Dario Argento, y estamos hablando entonces de Michelangelo Antonioni, con películas como La Aventura o Blow Up, que de hecho ahí retoma uno de los actores principales para trabajar con el Dario Argento en Profondo Rosso, con elementos narrativos con los personajes principales, un misterio, algún elemento de la trama que el personaje recuerda o no recuerda muy bien, pero que tiene incidencia en la resolución final del misterio. Y digamos que ese impacto visual también y el estilo de Antonioni tiene una relevancia sobre todo pues en Argento, pero en el giallo en general también. Y aquí estaba lo que decía de las películas puntuales de cine negro, sobre todo las de arriba, pues empezando con Screaming Mimi, que es una película que adapta una novela y desde ahí se empiezan a ver muchos elementos de lo que será el giallo, sino que esta película pues es de Estados Unidos, o estas otras películas pues de Bertolucci, por ejemplo, como The Facts of Crime, The Facts of Murder, o The Green Reaper, que es la de Bertolucci, que es su primera película y que ya anticipaba un poco desde 1969 lo que vendría a ser pues como la esencia del giallo, aunque no es un giallo propiamente, pero tiene el misterio, los sospechosos y un crimen a resolver. Y abajo también está otra que es Town on Trial, de John Guillermin, una gran película con muchos elementos que se podrían relacionar directamente con el giallo también. Hay la presencia de guantes negros, hay un asesino que no se le conoce la identidad, hay un misterio, un caso a resolver y varias víctimas que van surgiendo pues alrededor de este asesino. Entonces eso es puro giallo pues también. Y dos películas fundamentales no solamente para el giallo sino para el terror en general, que digamos marcan un hito y rompen con las narrativas que se manejaban hasta ese momento, que digamos eran variadas, con los monstruos de la Universal, con historias de fantasmas, con lo gótico y con lo sobrenatural, con el expresionismo alemán. Digamos que empiezan a hacer tramas más realistas, más violentas sobre todo, y enfocadas en lo humano, en este caso por ejemplo con asesinos, hablando de Psicosis y Peeping Tom, Psicosis del gran Alfred Hitchcock del que ya hablamos y Peeping Tom de Michael Powell, ambas películas de 1960 y que marcan un antes y un después, como decía, con el elemento criminal, el asesino, la mente macabra pues también y psicopática. Y desde Peeping Tom también con el manejo visual, la iluminación, los colores saturados. Ahorita vamos a ver un ejemplo pues de Peeping Tom. Bueno, y la última rama de la que quería hablar relacionada con el cine negro es la que más incidencia directa tiene con el giallo italiano, y hablaba entonces del polar que es en Francia, el eurocrimen que es en Italia y llegan los crimis,
esta rama del cine negro desde Alemania, con muchas adaptaciones que se hicieron de este escritor de novela negra que es Edgar Wallace, y ya anticipaban lo que sería la esencia del giallo, desde el manejo del misterio y del crimen, que es como muy típico pues de lo que he venido hablando pues del relato de novela negra pues y demás, pero se le agrega el tono estilizado y sobre todo que la identidad del asesino está oculta hasta el final y se crean escenas de muertes muy trabajadas, muy desarrolladas, y ese estilo visual impacta solamente por esa construcción de las muertes. Entonces los asesinos pueden llevar máscaras y digamos que tienen detalles que los identifican sin que se sepa todavía pues quién es el culpable. Entonces los crímenes tienen incidencia directa en el giallo italiano, con directores pues como Alfred Boder o Harold Rainel. Bueno, y la última gran influencia para el giallo es la más cercana, que son los giallo Mondadori, y de donde surge pues el nombre del giallo, que era lo que decía al inicio de la charla. Entonces esta fue, digamos, una serie, varias ediciones que se hicieron con la editorial Mondadori desde la década de los 20 en Italia, y que retomaban muchos autores y novelas negras famosas, sobre todo autores estadounidenses, y a todas se les agregaba en la portada del libro un color amarillo profundo pues precisamente, y giallo es amarillo en italiano, entonces se le empezó a decir pues como giallo Mondadori o gialli Mondadori, que es algo que se retoma pues para el subgénero ya desde el cine. Entonces ahí surge pues como este elemento, y que son adaptaciones, que son ediciones pues de novela policíaca y de novela negra con todo el contenido del que ya hemos venido hablando. Entonces vamos a ver un ejemplo visual de la película de la que hablaba, pues que es Peeping Tom de Michael Powell de 1960. Just to kill you isn't enough for him. But how does that stay there? You just try it. Can't imagine what you thought of. Imagine this would be one of his weapons. Yeah. Yes. That. Yes, that would be right. There's something else. Well, what is it? That. Bueno, sí, entonces estábamos viendo ese ejemplo visual de Peeping Tom, y como ven, es bastante estilizado desde la puesta en escena, hay colores fuertes, muy variados y de forma saturada pues desde el diseño de arte también, y está esta mente psicopática, es un psicópata pues que es el protagonista pues de la película, y se empieza a notar pues como esa obsesión que tiene, y con un arma cortopunzante pues que en este caso es el propio trípode de la cámara, ya que es un fotógrafo. Entonces ahí se empieza a notar como mucho de la forma visual del giallo. Bueno, entonces vamos a pasar a otro capítulo,
seguimos con creando un legado. Vamos a revisar entonces quiénes fueron los precursores pues del giallo italiano y cómo empezó a surgir pues en Italia. Entonces vamos a ello. Sí, el principal director es Mario Bava, que nació en 1914 y murió en 1980. Fue un gran maestro pues, del cine de terror en general, uno de los padres del cine de terror en Italia, aunque el padre fue Riccardo Freda, hombre con el que trabajó de hecho Mario Bava en sus inicios cuando era director de fotografía, pero digamos que Bava incluso llega a superar pues con creces en talento pues a Freda y empieza a dirigir ya en concreto de manera oficial. Entonces comenzó en el gótico, que es como digamos el primer género o subgénero de terror que surge en Italia desde la época de los 50, pero en el año 1963 estrena y realiza la película La ragazza ci sapeva troppo, o The Girl Who Knew Too Much, o La chica que sabía demasiado, que como decía ahora tiene el nombre como homenaje pues a la película de Hitchcock, eh, y es reconocida como el primer giallo de la historia. Es una gran película, es en blanco y negro, todavía es como un giallo rudimentario, apenas emergiendo pues e instaurándose, pero está, digamos, el misterio, incluso a la protagonista le gustan los giallos desde las novelas y desde la literatura. Hay crímenes y todo está narrado de forma visual de manera elegante, con gran destreza por parte de Bava, en especial, que en especial tenía como una consideración especial pues por la fotografía, por cada plano y sobre todo por cómo se filmaba cada muerte en todas las películas que hacía, incluso a veces dándole más importancia a la forma que al argumento, y eso se nota también en muchos otros giallos de otros directores, pero digamos que es una combinación muy interesante que empieza a forjar ahí Bava con esta película. Y otra que también mencionan mucho como la precursora, la gran precursora es Seis mujeres para el asesino, Seis Donner para el asesino, o se conoce en inglés como Blood and Black Lace, que es otra gran película, y digamos que aquí ya se empieza a definir mucho más la esencia del giallo. Ya no es en blanco y negro, sino a color, y eso se nota bastante, porque aquí ya sí lo visual está extremadamente cuidado, y de hecho casi que la película se basa en las escenas de muerte, porque cada una se demora en suceder, porque hay suspenso, hay misterio, hay tensión, se juega con la expectativa del espectador y de las víctimas. Hay un asesino que no se le conoce la identidad, lleva una máscara, un sombrero, una gabardina, y el espectador, como los mismos personajes, intentan descifrar quién es, como qué es esa narrativa juvenil que veníamos mencionando, pero se le agrega ese estilo visual saturado, con colores fuertes, sobre todo rojos y amarillos y fucsias, eh, como el elemento desde la trama, el elemento de la moda, que también tiene mucho impacto con el vestuario y demás elementos que llevan los personajes femeninos sobre todo. Eh, y es una película pues que impacta de forma directa pues a muchos otros directores que empezarían a emerger desde finales de los 60s y 70s, sobre todo en el cine de género. Y bueno, y Barrio tiene pues Bava tiene pues otros diálogos muy interesantes, y es un gran icono pues del cine de terror. Bueno, entonces vamos a ver un fragmento de La ragazza ci sapeva troppo, la chica que sabía demasiado.
Bueno, sí, ahí estábamos viendo entonces un fragmento de esa gran película, eh, que es la que se conoce como el primer Yalo, pues, y que es bastante recomendada para los que no la conocen y que uno siempre, a la que uno siempre vuelve así ya la conozca, pues. Bueno, y vamos a pasar entonces a otro de los grandes referentes y precursores, pues, del Yalo, para que emergiera el Yalo, y es el gran Darío Argento, que es un director que todavía está vivo, y digamos que fue uno de los pupilos directos de Mario Bava, de hecho. Pero él termina de definir el giallo en Italia. Él había trabajado en primera instancia como guionista y también como crítico. Su familia era una familia de artistas. Y digamos que a finales de los 60 trabaja con Sergio Leone y con Bernardo Bertolucci en el guión de Once Upon a Time in the West, o hasta que llegó su hora. Y Bertolucci, que recordemos, su primera película es como un proto-giallo, que es de Green Reaper, le recomienda a Argento la novela en la que se basa la película que mencioné ahora, también Screaming Mimi, y Argento queda pues como encantado, además con el trabajo previo de Mario Bava, pues que influencia también de manera directa su trabajo. Entonces realiza en 1971 The Bird with the Crystal Plumage, o El pájaro de las plumas de cristal, que es la película que, digamos, crea el boom del giallo italiano, porque desde 1971, bueno, es de 1970, y sobre todo desde 1971 empiezan muchos otros directores a copiar y a continuar todas las características propias del giallo. Y la verdad es una gran cantidad de películas que emergieron en esa época en Italia, en todos los 70 hasta finales. Entonces, con esta película, Argento termina de definir los elementos principales del giallo, que ahorita, más adelante en la presentación, ahondaremos pues más en ellos. Y digamos que Argento crea los giallos más memorables que pueden existir. El giallo que más me gusta a mí es Profondo Rosso, y no sé, él lleva más allá lo propuesto por Mario Bava, le agrega también mucho más el elemento erótico, la violencia también extrema, y también tiene extremo cuidado por cómo se narra visualmente las películas. Le agrega ese elemento que mencionaba ahora de que un personaje sabe algo que puede ayudar a resolver la historia, pero no recuerda muy bien qué es. Los detectives extranjeros, que hay muchos personajes que son extranjeros en Italia y son actores pues también extranjeros, y que empiezan a investigar de forma amateur. Entonces son detectives pues como amateurs, para resolver un caso que no necesariamente pues son policías, pueden ser periodistas o músicos o otro tipo de profesiones. Entonces, el trabajo de Argento pues impacta ya de forma rotunda en todos los otros directores. A partir de 1970 con El pájaro de las plumas de cristal, que es la primera entrega de la trilogía Animal, que así se le conoce pues a tres giallos que hizo de forma seguida, también por la insistencia de la productora en ese momento, que, que se encantaron con el giallo y de todas las productoras en Italia, y por eso se siguió haciendo pues este tipo de películas. Se siguieron haciendo porque eran rentables. Y vamos a ver entonces una escena bastante impactante de ópera de Darío Argento, entonces, que es otra de las películas que más me gusta pues de este gran director.
Bueno, si ahí estamos viendo esta escena que como decía es impactante. Y está el elemento pues del gore y la violencia que también surge pues, que se le agrega pues a lo más común del relato detectivesco y ya desde el cine con este elemento más gráfico, más cruel y más impactante visualmente. Bueno, entonces vamos con otro de los capítulos de esta charla, que es Amarillo Profundo, donde vamos a ver entonces las principales características que definen lo que fue el giallo italiano pues en general. Bueno, entonces primero tenemos muchos elementos de los que ya hemos hablado pues desde la literatura y otras influencias. Entonces primero está el asesino, está la presencia siempre de un psicópata del que no se le conoce la identidad. Por lo general hay rasgos característicos, detalles en el vestuario, en la forma de comportarse o elementos que son pistas tanto para el investigador principal de la trama o para los espectadores pues también. Entonces son detalles interesantes como el sombrero, la gabardina y especialmente los guantes. Los guantes negros de cuero se vuelven como un icono y un referente del giallo italiano. Es un elemento que aparece en la mayoría de ellos, incluso en los que copian de forma no tan interesante el trabajo de Argento o Bava, o de los otros principales pues, realizadores que aportaron al giallo. Pero siempre está presente pues, ahí ese elemento de los guantes negros. Y relacionado con los asesinos también están los traumas, que digamos que Argento es como un fanático acérrimo de Sigmund Freud, y él mete ese elemento con traumas de la infancia casi siempre en los asesinos, y es algo que también se copia en todos los otros giallos pues, que fueron emergiendo. Un trauma que es obviamente el que indica su comportamiento, su psicopatía y la enfermedad mental pues, que tiene, que lo hace comportarse de esa manera y de asesinar por lo general pues, de forma bastante violenta. Y por otro lado están las armas, que suelen ser armas blancas, y como con los guantes negros, es otro elemento que surge repetitivo y constante, que es la navaja de barbero, que es un elemento muy llamativo, pues siempre me ha parecido, y que está presente en muchos giallos, y que es un elemento como contundente como arma homicida que utilizan los asesinos. Bueno, seguimos con las características entonces del giallo. Con esa narrativa juvenil de la que ya hemos hablado, entonces surgen los sospechosos. Muchas veces como que no es tan profundo ese elemento, y a veces es incluso fácil deducir quién es el culpable. Otras veces es como también muy forzado y surge pues de repente una solución que no se esperaba, pero otras veces sí se utiliza este elemento de forma acertada. Y siempre está allí pues como los sospechosos, que son varios personajes, incluido a veces el protagonista que podría ser el culpable, que empiezan a reflejar quizá elementos pues de los detalles que mencionaba que caracterizan al asesino. Y también se empiezan a descartar pues obviamente porque los personajes van muriendo pues obviamente, y los sospechosos. Y está lo que mencionaba ahora, el detective amateur, que casi siempre, sobre todo con Argento, hay un detective improvisado que no tenía nada que ver con la investigación, de hecho, pues como oficial, por ejemplo, de la policía, y se mete en el caso casi siempre por ser testigo ocular de uno de los crímenes pues, que ocurren en la película al inicio, y eso es lo que los lleva pues, a seguir investigando. Y es bastante interesante que ese testigo ocular por lo general es como espontáneo y de improviso también, pues de improviso también. Y es el hecho por el que motiva pues al investigador. Y uno de los elementos principales que definen al giallo son las muertes elaboradas, no solamente con Bava y Argento, sino con muchos otros directores, algunos de forma más estilizada, otros más con el lado más exploitation del giallo, porque también es como una de las ramas del exploitation por su manejo de sangre, de gore, de violencia o de erotismo dentro de las tramas.
Entonces, cada muerte no sucede de repente o de forma rápida como puede suceder, por ejemplo, en el slasher. Eh, Se toma su tiempo el realizador para contarlo todo con suspenso, para crear atmósfera, para que se cree la tensión en el espectador y en la propia víctima, que por lo general son mujeres, y todo está narrado de forma visualmente bella, con el contraste de esa violencia extrema en la manera en que muere, con ese gore explícito también. Bueno, y hemos venido escuchando ahí un poco de fondo la música, y es que ese elemento casi que se vuelve también un detalle narrativo para los yalos. Es un leitmotiv, son melodías llamativas que se le quedan a uno marcadas, dejan huella, y cómo se utilizan dentro de las tramas, dentro de esas muertes elaboradas, es casi siempre de forma genial. Son melodías, como decía, repetitivas, que son constantes, que no llegan a cansar en la mayoría de casos y que ayudan a aportar mucho al estilo, pues, del giallo. Otro detalle bastante interesante son los títulos de casi todos los giallos, que suelen ser bastante sonoros, bastante llamativos, que impactan. Y en eso aportó mucho, pues, también Dario Argento, por ejemplo, con El pájaro de las plumas de cristal, porque muchos otros ya los copian el elemento de un animal, que lo curioso es que muchas veces ni siquiera tiene como incidencia dentro de las tramas, o se mete pues como de forma forzada con cualquier elemento que surja al final, o que sí tiene, digamos, de relación con la resolución del caso, pero es como un objeto en forma de ese animal del título o elementos por el estilo. Y hay muchos títulos entonces que copian un animal con un título largo, otros también que involucran un elemento de pregunta dentro del título. Entonces ahí vemos, por ejemplo, El pájaro de las plumas de cristal, El gato de las 9 colas, Cuatro moscas sobre el terciopelo gris, Un lagarto con piel de mujer, este que es más reciente, que es el extraño vicio de la señora Ward. El más reciente es el extraño color de las lágrimas de tu cuerpo. Está El vientre negro de la tarántula, o ¿Qué has hecho con Solange? Y bueno, hay muchos ejemplos pues en ese sentido, que ese es otro también detalle particular del giallo y que también llama la atención, que también lo hicieron tan popular pues en ese momento y todavía. Bueno, seguimos con las características del giallo. Está la fotografía, que como mencionaba con Bava y Argento fue un elemento genial, sobre todo en esa primera época, en relación a Argento, pues en los 70s y 80s. Y es que ahí vemos pues en ese fotograma como el manejo de los colores, desde la iluminación, desde el diseño de arte, desde los vestuarios, que son llamativos, impactan, que son saturados, pero son armónicos a la vez, pues, y genera una belleza visual en contraste con el elemento violento. Y está también lo que decía del erotismo, que también muchos otros directores copian de formas no tan interesantes en otras películas, yéndose más por lo burdo, aunque con muchas otras películas más reconocidas también está un poco en esa vía. Y otro elemento que a veces suele criticarse mucho de los giallos, que es la misoginia, porque casi que todas las víctimas de los giallos son mujeres y además que mueren de forma bastante agresiva y violenta. Pero digamos, por ejemplo, con Argento hay un contraste con esas víctimas, pero también con otros personajes más destacables femeninos, que ya sean protagonistas como la de Profondo Rosso, que son fuertes, independientes, o con incluso las villanas o con asesinas a veces, que también puede surgir ese elemento que también es interesante y poco convencional, por ejemplo, en ese momento, y que es el contraste con ese nivel pues de misoginia en cuanto al manejo de las víctimas, que no es como con el slasher, que ahí es interesante el concepto de la final girl, porque se contrapone al asesino, se enfrenta a él y por lo general termina ganándole pues. Aquí está más el contraste relacionado por otros detalles, pues como los que decía, de otro tipo de personajes, o con los protagonistas que no se comportan de esa manera en la que sí se comporta el asesino. Entonces ahí está como la diferencia, pues, y el enfoque más relacionado con los personajes protagonistas que no se comportan pues como el asesino. Bueno, está el gore y la violencia.
que es otro elemento que desde la ficción se disfruta bastante y se involucra también de forma muy acertada en muchos de los diálogos destacables, pues. Y por ejemplo, con Argento y Bava se recurre a otro elemento importante y significativo que son las locaciones. Con todo ese manejo visual y esa belleza visual, el manejo estilizado, desde los colores, iluminación y demás, y desde el vestuario también surge otro elemento para destacar, que son las locaciones principales, las turísticas de Italia, Roma, Turín, también en Turín, por ejemplo, en la imagen que vemos ahí de Profondo Rosso, que aportan mucho al desenvolvimiento de los personajes en cada locación que sale en la película y que genera ese elemento visual también muy atrayente, pues, en muchos sentidos. Y vamos a ver entonces muchos de esos elementos principales en esta escena de Profondo Rosso, que no está completa pues porque es bastante larga, pero digamos que ahí se puede notar la esencia de lo que es el giallo, desde la música y todo lo que se ve en pantalla. Bueno, sí, ahí veíamos entonces esta escena que es más larga, pues si les llamó la atención y no conocían la película, pues es muy recomendada. Eh, bueno, y es una escena entonces, como decía, que marca o muestra la esencia pues de lo que es el giallo, desde la construcción previa a la muerte o al comienzo de la muerte, pues porque todavía no ha ocurrido. El manejo visual, los colores, la música, aunque yo creo que se escucha un poco pasito el video, pero todos esos elementos conforman pues como esa esencia
de belleza visual, de suspenso, de creación de tensión, de expectativa por lo que va a pasar y cómo se desenvuelven los movimientos de los personajes, la presencia imponente del asesino, su ropa, que no se le ve la cara. Bueno, son muchos detalles pues que llaman mucho la atención y esta es una gran película pues muy recomendada. Bueno, pasamos entonces a otro capítulo de la charla y vamos a ver entonces los principales referentes, las personas que marcaron la diferencia en cuanto a este subgénero en Italia, desde distintos campos, desde la realización, la composición musical o la actuación pues también. Bueno, entonces aquí hay varios realizadores, como decía, el boom de los giallos en los 70s dio para cientos de películas y muchas de ellas no copiaban o no seguían como una línea tan interesante como la de Argento o Bava o de los que vamos a mencionar a continuación. El primero es Lucio Fulci, el director icónico que ya murió en 1996, que es como el padrino del gore ahí en Italia. Y para recordar pues también como paréntesis, muchos de estos directores se involucraron en distintos géneros, no solamente en el giallo, en muchos de los que mencionaba al inicio como el spaghetti western también, el eurocrimen o el terror pues más puro pues también, como Lucio Fulci que con el manejo del gore y con las narrativas más oníricas, una mezcla muy interesante pero era bastante hábil en ese sentido. También realizó unos giallos bastante destacables como Un lagarto con piel de mujer o Don't Torture de Dunklin, que son giallos también como algo distintos. Por ejemplo, No tortures al patito, pues es como un giallo que se aleja de la ciudad y se centra en una locación rural. Entonces es algo como distinto, o son detalles distintos pues, pero que son manejados con gran talento. Otro director icónico del giallo es Sergio Martino, que también aún vive y que planteó también ya los distintos que a veces incluso no se centraban en sospechosos, sino que manejaban narrativas como no convencionales, como con todos los colores de la oscuridad, por ejemplo, pero también otros con elementos pues también, sin dejar de lado pues los elementos más típicos del giallo. Entonces realizó pues también varias películas interesantes. Sobre todo destaca pues La cola del escorpión, por ejemplo. Y mencionar rápidamente pues otros directores como Massimo Dallamano, que ha hecho con Solange, Duccio Tesari, Francesco Valiri, con el perfume de La mujer de negro, Umberto Lenzi, que sí no era tan contundente con sus películas, pero de todas maneras también influenció a muchos otros directores y en una vertiente también como más exploitation y más sucia, por decirlo así. Aldo Lado, Emilio Miraglia, Luciano Ercole, Luigi Cozzi, bueno, hay muchos directores que también tienen el nombre pues llamativo como los propios títulos de los giallos y que influenciaron y marcaron pues también ese hito con el giallo en los 70s. Entonces vamos a ver un fragmento de esta película de Lucio Fulci, que es Un lagarto con piel de mujer.
Bueno, sí, entonces estamos viendo este fragmento relacionado más con Lucio Fulci, entonces. Y aquí veremos entonces un fragmento de El extraño vicio de la señora Ward de Sergio Martino. Bueno, sí, ahí estábamos entonces viendo este fragmento del extraño vicio de la señora Ward y da pie para hablar aquí de las actrices y actores que también ayudaron a crear el estilo, sobre todo las actrices por su belleza y por su impacto visual, desde el vestuario que llevaban hasta la forma en que eran filmadas, pues. Principalmente, por ejemplo, Edwidge Fenech, que digamos era recurrente, por ejemplo, en el cine de Sergio Martino, pero surgen muchas otras actrices y actores como Carroll Baker, Barbara Buchet, que se vuelven rostros también identificables inmediatamente y que generan gran recordación. Barbara Bach, George Hilton, Giancarlo Giannini, y la lista pues es bastante amplia. Y se le reconoce pues también de inmediato por su participación en los giallos, y muchas de ellas screen queens también. Otro elemento, otro campo son los compositores. Como decía, la música marca una diferencia grande, y compositores como el gran Ennio Morricone, que murió este año, la banda Goblin con el rock progresivo, Bruno Nicolai, y otros como Claudio Simonetti, que participó pues en Goblin, Stelvio Cipriani, Rizzo Ortolani, Fabio Fricci, Kid Emerson, Guido y Mauricio De Angelis. Todos ellos ayudaron a que esas melodías y esas composiciones también fueran parte activa del estilo del giallo, creando melodías realmente memorables, pues, y que se volvieron íconos y referentes de las bandas sonoras, pues, del cine de terror también. Bueno, y pasamos al último capítulo, que es el declive y legado del giallo. Aquí veremos pues como un poco lo que venía hablando del boom de inicios y mediados de los 70 hasta su declive y decaimiento hacia finales de los 70 también, y como todo ese estilo del giallo tan marcado y tan particular, tan llamativo también, influenció a muchas generaciones posteriores de realizadores y a películas también específicas que ya veremos. Bueno, entonces sí, como decía, el boom de los 70s, hubo gran cantidad de giallos. No todos son destacables, muchos se tornan más por la vertiente exploitation, no tan estilizada, y copian muchos de ellos también de forma no tan acertada lo propuesto por los directores más talentosos. Y hacia finales de los 70s viene un declive, el público y los productores ya se empiezan a cansar un poco de la fórmula, y se nota repetitivo pues en las tramas de todas las películas que empiezan o que emergieron pues durante toda esta década. Y quería hablar entonces del legado del giallo en distintos campos también, en distintos movimientos y etapas del cine de terror. El primero son los proto-slashers, que el giallo ya por sí solo es una influencia directa en el slasher, aunque no es tan parecido, pero obviamente es una influencia directa. Y hay unas películas puntuales que son también proto-slashers y algunas incluso también muy cercanas al giallo. La primera, por ejemplo, es Bay of Blood, también de hecho pues de Mario Bava,
que no es tan giallo, es más cercana a lo que sería un slasher, y de hecho influencia de manera directa Viernes 13 o Friday the 13 de Sean S. Cunningham de 1980. Hay una escena que es calcada pues de la película. Bueno, pero mencionarla así rápidamente, entonces, por ejemplo, Black Christmas, que está entre el giallo y el slasher, influencia de manera directa Halloween de John Carpenter, que es reconocido como el primer slasher, y es una gran película también con el manejo visual muy, muy estilo giallo, con subjetivas también, el manejo de los colores y las muertes también son muy trabajadas. The Texas Chainsaw Massacre, que es un slasher, sí, que es previo a que emergiera pues y a que se diera también el boom de los slashers en los 80s. The Town That Dreads Undone, o Communion, que se conoce pues como Alice, Sweet Alice, también tienen ese elemento como de asesinos con identidad oculta, y más sobre todo Alice, Sweet Alice. Y ya los slashers propiamente dichos, pues como Halloween, que ya lo mencionaba, el gran Carpenter, Friday the 13th, My Bloody Valentine, The Prowler, y es una larga lista también, porque también, como decía, tuvo lugar el boom, sobre todo desde 1982 y 81, pues por ahí, y todas copiando pues lo que hizo, así como ocurrió con Bava y Argento, lo que hizo Carpenter en 1978, además de todas estas otros proto-slashers e influencias para que emergiera pues Halloween, por ejemplo. Bueno, otra influencia directa del giallo en generaciones posteriores es, por ejemplo, en este gran realizador que es Brian De Palma. Películas como Vestida para Matar, Blowout, Raising Cain tienen muchos elementos que se podrían asociar directamente y de inmediato con lo que es el giallo. Ahí vemos abajo uno de los fotogramas de Dress to Kill o Vestida para Matar, que tiene que es un asesinato en un ascensor. Es una puesta en escena construida de forma brillante, con el arma homicida es una navaja de barbero, la identidad de quien está asesinando es oculta. Entonces, la influencia es directa, pues, desde el giallo y desde Hitchcock, pues, también, sobre todo, que son tramas renovadas, que retoma, pues, esas tramas de Hitchcock, también, en muchos casos, Brian De Palma para sus películas. Otro director, pues, reconocido es Tarantino, que también retoma en muchos sentidos, pues, mucho el cine en general, digamos que todos los subgéneros y tipos de cine, pero entre ellos también está el giallo, desde muchos soundtracks y canciones o bandas sonoras, pues de muchos giallos que recicla para sus películas, hasta formas de grabar y de mostrar las muertes o demás elementos como en Death Proof o Kill Bill, pues también. Y ya como influencia directa y curiosamente empezando con Frenzy de Hitchcock, que influenció a muchos directores y al giallo en sí, y también él luego retoma en cierto sentido lo que expuso el giallo con esta película que no es tan conocida y que no es de las más destacables suyas, pero que tiene también muchos elementos narrativos en relación pues al giallo italiano. Películas como Clue de Alan J. Pakula, Don't Look Now, de Nicholas Roeg, o estos dos que son ya los más propiamente dichos, más modernos y más recientes, como The Editor o Knife Plus Heart, que no es tan destacable, pues, pero digamos que tiene todo el homenaje directo al giallo, así como Lost River, que es el debut en la dirección de Ryan Gosling, pues, por ejemplo. Y surge un término también que es el neogiallo, que son directores que no solamente trabajan ese estilo cercano al giallo y de homenaje en una sola película, sino en varias, como Helen Catet y Bruno Forzani, con películas como Amer o El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo, y en todas sus obras, incluso cortometrajes, se muestra ese amor por el giallo y por el cine de terror italiano, o el eurocrimen pues también. Desde Latinoamérica también viene Luciano y Nicolás Onetti, que son giallos propiamente dichos, situados en Argentina y con toda la influencia pues y convenciones pues involucradas en sus tramas. Y otro director como Peter Strickland con Barbarian Zona Studio, por ejemplo, o con sus otras películas que también se notan
con muchas influencias, con mucho amor por el cine de género y especialmente por el giallo desde el manejo visual y de los colores, por ejemplo. Y aquí algunos ya los recomendados, si les llamó la atención o si ya los conocían, pues son películas que uno no se cansa de ver, pero aquí hay unos que yo diría que son como para iniciarse en el giallo, porque también después de uno ver tantos, uno empieza a encontrar joyas por ahí, entre tantas películas, como decía, que no son tan destacables quizá, o cuando ya se empiezan a ver muchas, entonces hay que empezar a buscar más. Pero estos son como para iniciar, pues me parece como La ragazza ci sapeva troppo, desde esa película hasta Ópera, por ejemplo, de 1987 de Argento. Bueno, y algunos libros recomendados, en especial, por ejemplo, Profondo Argento, que desglosa bastante bien la carrera de este director que después de los 80s o ya en los 2000, pues bajó su nivel y se nota bastante, pero marcó un hito pues con sus clásicos. Estos son libros pues bastante recomendados también y que desglosan mucho más y se quieren profundizar mucho más allá en este subgénero. Y documentales, en especial Yellow Fever, The Rise and Fall of Giallo de Callum Whittle, que expone también de manera mucho más profunda pues todo lo que fue el giallo. Bueno, sí, entonces este fue el repaso por este gran subgénero de terror, un subgénero que marcó un hito y marcó historia. Uno de mis subgéneros preferidos, como decía al inicio de la charla. Y bueno, si tienen algunas dudas o preguntas o comentarios acerca del tema, de lo que les llamó la atención, pues también bienvenidos. Y también de una vez recomendar y invitarlos pues para que asistan o presencien pues todo el demás contenido que tenemos con Fantasmagorías del Más Allá. Ahora a las 8 de la noche tendremos la primera película, la primera transmisión que es de este clásico de culto que es Pánico en el Transiberiano de Eugenio Martin de 1972, que se conoce como Horror Express. Todavía están a tiempo de inscribirse pues para la película. Bueno, por ahí están preguntando que si Suspiria se consideraría giallo, y de hecho pues si se repasa pues como muchos elementos, sí, está el manejo visual, los colores, la saturación, hay un misterio, no se sabe quién es el culpable de lo que está sucediendo, sino que se le agregan muchos elementos que empieza a desarrollar Argento luego del giallo, porque él quería alejarse un poco, pero algunas veces lo devolvían pues como a la brava, hacia quisiera más giallos. Y entonces él quería irse por elementos distintos con el terror, y ahí empezó a involucrar elementos más sobrenaturales, y se ve eso pues en Suspiria, que no es, digamos que no es del todo giallo, pero hay muchos elementos que están presentes allí y que tienen la esencia pues principal y primordial del giallo. Ahí estaban preguntando también Mario Barrios, que es muy cercano pues a nosotros en Fantasmagoría, que si las películas modernas o actuales se pueden considerar como giallo, y creo que ya hablaba pues de ello con el término de neogiallo, porque son muchos elementos, digamos, que serían para considerar una película como giallo, en esencia pues como con este movimiento que surgió en Italia. Y hay muchas otras que sí manejan el misterio, el relato, sí, esa narrativa policial, pero que les faltaría pues como el elemento más formal o muchos elementos pues así por el estilo, pero sí hay muchos neogiallos pues que son interesantes, muchos de ellos más convencionales, otros no tanto, que en ese sentido son más interesantes, pero está presente todavía allí el legado pues del giallo italiano precisamente. Bueno, decían que hasta el afiche de Bay of Blood parece el de Evil Dead, y sí, es que Bava influenció en muchos sentidos por todo lado a muchos directores, a sus pupilos pues como Argento, y al propio Argento, y él a sus pupilos que fueron Michel Soavi pues, o el hijo de Mario Bava, Lamberto Bava, por ejemplo. Bueno,
Si tienen más preguntas, más dudas por ahí. Si están hablando, pues, por ejemplo, Marisol García de la exploración visual y emocional de los crímenes, cada elemento del crimen lo abordan como si fuera nuevo y desconocido. Y como espectador es muy chévere porque ayuda a conectar más con la película. ¿Consideras que si volviera el Giallo así de forma clásica tendría éxito? Pues no sé, creo que eso lo hacen muchos de estos directores del Neo Giallo y muchas veces, como decía, no resulta tan interesante porque es algo que uno ya vio y que no resulta fresco en muchos sentidos. Entonces tendría que evolucionar más, que no sabrían en qué dirección, pero los que abordan todos los elementos de forma directa y casi que copiada, se nota más es como ese elemento nostálgico, más que algo más propositivo y diferente. Pero de todas maneras es una narrativa pues que daría para mucho pues con otras formas visuales y otros elementos pues. Y bueno, yo creo que ya vamos entonces cerrando. Los invitamos de nuevo a la proyección o a la transmisión de la película Pánico en el Transiberiano de las 8. Todavía están a tiempo de inscribirse. El link es por un formato de Google que lo pueden encontrar en la página. Y también los invitamos a todo el demás contenido que tenemos pues todos estos días hasta el 25 de octubre, que es el domingo. Todos los días desde las 2 de la tarde, hora colombiana. A las 5 de la tarde y a las 8 con charlas con invitados especiales relacionados con festivales de cine de género de Latinoamérica, con las charlas magistrales que faltan todavía varias muy interesantes. Mañana es sobre la maldad infantil y las transmisiones de las demás los demás clásicos pues que tenemos con las películas que seleccionamos para este año, que son bastante interesantes para que se inscriban y las vean. Entonces muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Ojalá les haya gustado bastante este subgénero, si no lo conocían, que les haya llamado la atención. Marcó una época, marcó un hito, marcó a realizadores, a espectadores y es bastante recomendado pues en todos los sentidos. Entonces muchas gracias a todos y bueno, nos vemos entonces a las 8 de la noche con Pánico en el Transiberiano.